que esta enseñanza que he preparado pues sea de bendición para ustedes, así como también para mí fue de bendición. La enseñanza se llama la salvación del alma. Y voy a pedirles, entonces está Anita, no sé si Anita puede hablar, creo que no, porque vi que escribió. Voy a pedirles algunas que en algún momento me lean, ya está allí puesto, no tienen que buscar. Le pediré a Marta, a Meña, que me apoye. No sé si Ángela, creo que Ángela tampoco podía hablar, entonces les pediré colaboración. Bueno, de la definición del alma. Y la palabra alma, pues hebrea, nefex, en el Antiguo Testamento, y la palabra nishe, siche, que de allí siche es que viene psicología. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, estas dos palabras se mencionan más de 800 veces en el Antiguo y en el Nuevo. El alma es la sede de la mente, la voluntad, de las emociones. Sabemos que aquí miramos pensamiento, sentimiento y conducta. Y es compleja. Y vamos a comprender la verdad, tanto lo que la palabra nos va enseñando, principalmente. Entonces, el alma es ese punto de encuentro entre el espíritu y el cuerpo. Recordando un poquito cosas que sabemos, pero es bueno una y otra vez decirlo, y más para las nuevas personas que se van sumando a Lámpara Encendida, ¿verdad? Por los medios virtuales. Uno es que nosotros tenemos que tener presente que somos espíritu, ¿no? Y que tenemos un alma, que es la que vamos a trabajar hoy, y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, el alma en sí es conexión, es el lugar de unión, y que se manifiesta a través del cuerpo, el alma viviente. Cuando hablamos de alma viviente, nos referimos más a nuestro cuerpo, a ese estuche, ¿no? Y mantiene el cuerpo como tal, sabemos que se expresa a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, así se manifiesta, ¿no? Y de todos los neurotransmisores físicos, ¿verdad? Y el espíritu, sabemos que esa comunión que tiene nuestro espíritu con el espíritu de Dios, ¿verdad? Donde podemos empezar a recibir aún cosas que nosotros no sabemos, el Señor nos va alimentando. Entonces el alma está en camino de esos dos mundos, el cuerpo por un lado, que es esa expresión corporal, valga la redundancia, de los sentidos, que tiene contacto con la parte visual o directa, ¿no? Y el espíritu más con nuestro Señor. Y el alma está entre los dos. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito al respecto. Y para tener en cuenta y conocer un poquito más o recordar lo que es el alma, es necesario que tengamos en cuenta estos tres aspectos. Cuando nosotros hablamos de la voluntad es un aspecto humano. La voluntad no es, por ejemplo, la voluntad es propia de nosotros. Nosotros tenemos la voluntad de un cambio. Aquella persona que fuma dice, yo tengo la voluntad de dejar el cigarrillo. Tengo la voluntad. Es esa forma reflexiva donde tenemos un juicio y decidimos si hacemos o no un cambio. ¿Ok? Y nos diferenciamos de las máquinas porque tenemos voluntad. Diferente, por ejemplo, cuando hablamos de, un paréntesis, de dominio propio, eso sí es algo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos voluntad. Y cuando hablamos de voluntad, se asocia más que todo al tema del comportamiento o la conducta. La mente, la mente es el órgano pensante, es de nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento y la capacidad del proceso, ¿no? De la parte de lo incoherente y lo coherente, el raciocinio, en otras palabras. Y las emociones o los sentimientos son allí donde está el amor, el odio, el miedo, el asco, el entristecernos o no entristecernos. Entonces, esos elementos principales que tiene el alma son pensamiento, de la mente, sentimiento, mi emoción y mi conducta. Y esta conducta o comportamiento es a través de la voluntad. Entonces yo pienso, siento y actúo. Vamos a continuar. Hablando un poquito del alma, particularmente, esa es una parte que me gusta compararlo, ¿no? Una vez el Señor me inquietó con esto y me gustó mucho. Y vamos a imaginarnos que somos un barco, ¿cierto? Y en el barco está el capitán. El capitán simbólicamente nos va a representar nuestro espíritu, ese que recibimos con aliento de vida. ¿Ok? El espíritu es el que tiene conexión con el Espíritu Santo. El capitán tiene conexión con el Espíritu Santo. Entonces, el espíritu es el que tiene que dirigir el barco. ¿Sí? Si nosotros en conjunto somos el barco, el que tiene que guiarnos es el espíritu. Está el segundo, al mando, ¿m? Que vendría siendo el alma. El alma habla con el capitán y se va para donde los marineros. Los marineros, vamos a hacer simbólicamente como que si fueran los que tienen contacto con el cuerpo. El segundo, que es el que estamos hablando, el alma, muchas veces, y se lo digo esto tanto a nivel personal como a nivel profesional, he encontrado en otros y en mí misma de que a veces el alma se cree el capitán. A veces el alma quiere actuar como que es el que manda, ¿sí? Y quiere
acallar la voz del capitán y seguirse es porque yo pienso tal cosa o yo siento esto, yo me estoy imaginando que lo que están hablando ellos es esto y aquello. Entonces, piensa el alma o quiere actuar como si fuera el dueño del barco y el que dirige. Nosotros tenemos que estar muy apercibidos cuando nuestra alma quiere tomar el control de nuestro ser y de permitir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en todo. Entonces acá escribe y nos habla sobre la enseñanza. Si el alma se humilla y se rinde, permite que el espíritu sea el amo, su utilidad será más grande. Porque sus decisiones, el hombre puede decir la vida de Dios y relacionarse con él en su vida cotidiana. Pero si el alma se desarrolla, si nuestra alma se empodera bajo la cobertura o la posición del espíritu, se somete su conducta, esa esfera natural de la creación se ve incapacitada y se verá manifiesto más la parte sobrenatural de Dios en nuestra vida. No sé si me hago entender. ¿Están conmigo, chicas? ¿Alguien conmigo? Perfecto. Perfecto. Sí, sí. Muy bien, bueno, entonces Así es, Ari. continuamos. Entonces, mire, esta parte yo le diría, tómele un screenshot. Esto es ya un material de trabajo de consejería cristiana o de consejería bíblica, que para mí cuando estaba realizando esto, me gustó mucho. Digo, esto lo voy a utilizar para un consultante, para un paciente, para un aconsejado. Y les digo, yo le tomaría un apunte. ¿Ok? Y esa parte es importante, las expresiones del alma, porque así nosotros mismos vamos a estar analizándonos que nuestra alma no se crea el capitán. Entonces, por ejemplo, tenemos que identificar, hablando de nosotros, no pensemos ya a las personas que lideramos, sino en nosotros mismos. ¿Cómo está mi identidad y mis necesidades básicas? Aquí en esta parte es el concepto de cómo pienso de mí, qué creo yo de mí, qué creo que yo soy, cómo me veo. Cuando hablamos de la identidad de una persona, es cómo se siente, cómo se percibe y demás. Y alineándolo a la palabra, lo que tenemos que mirar que nuestra identidad tiene que ir abrazada a Cristo, muerto y resucitado con Cristo, con una nueva identidad en Cristo. Buscar y encontrar nuestra identidad no en lo que pensamos, sentimos, sino en lo que la palabra nos dice. La palabra nos exhorta en quiénes somos. Somos lo que Cristo dice que somos. ¿Ok? La segunda parte es actitudes y las intenciones que tiene nuestro corazón. Este punto es fuerte. Cuando tenemos una actitud X, preguntarnos en el fondo de mi corazón qué actitudes son las que tengo, qué es lo que a mí me mueve. ¿Mm? Eso solamente lo sabe nuestro Señor y nosotros, ¿verdad? Porque nosotros podemos engañar, el ser humano puede engañar al otro, las apariencias pueden engañar al otro, pero el único que escudriña nuestro espíritu, nuestro ser, las intenciones es el Espíritu Santo. A ese sí que no podemos engañar. Entonces, es una mirada más para pensarnos y creer qué actitud tengo, qué quiero, qué en el fondo, qué es lo que estoy buscando. Y la palabra nos enseña en rojo lo que escribimos, motivados con un corazón arrepentido, limpio de todo tipo de ídolo, que haría competencia a la voluntad y a la honra de Dios, buscando en todo agradar a Dios y amar a los demás con el amor de Cristo. Si nuestra intención está siendo más yoica, yo, esta es ubicar, es en el amor de Cristo, el amor por los hermanos y es por Dios. Si se estaba con el lente ese, es cambiar actitud e intención. Pensamiento. ¿Cuáles son mis creencias? Y este punto de salvación del alma, que es lo que estamos trabajando, la salvación del alma, es importante porque el espíritu hizo el cambio, que es lo que nos explicaba. El cuerpo responde a lo que la palabra dice, ¿m? Pero el alma tiene que estar en un proceso, que es lo que vamos a mirar, y por eso es tan importante esa parte. Pensamiento, ¿cuáles son mis creencias más profundas de mi vida, no? ¿Qué quiero, qué opino, qué pienso o no? Hay algo que mencionaba, creo que era Angélica. Sí, era en cuanto a la salud. Y ella hablaba sobre, o sea, aunque es una pequeña gripe, ¿m? Nosotros tenemos que, si una persona dice, no, a mí me va a dar la gripe y me va a dar porque anda, pues lógico que le va a dar, porque nosotros somos lo que pensamos, sentimos y así actuamos. Pero si estamos pensando y declarando lo de la palabra, así va a ser nuestra acción. Y la palabra nos lleva a una mente renovada con la luz, verdad divina sobre todos los aspectos de la persona y de nuestra vida. Siempre está llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Nuestros pensamientos alineados a la palabra. Y en cuanto a los sentimientos, preguntarnos qué emoción está detrás, qué sentimiento vivo, amargura, soledad, preguntarnos sobre ello. Y la palabra nos lleva a que con el Señor tenemos paz, gozo, libertad, amor, fruto de cambio. Y nuestro comportamiento, qué hago, cómo actúo y demás. La palabra nos lleva tenemos que andar en santidad, vivir por el Espíritu y con nuestro yo crucificado, que se dice rápido, pero trae lo suyo, ¿no? ¿Cómo comenzó la historia?
pues sabemos que la historia, esta parte la voy a pasar un poquito rápido. La historia comenzó, sabemos, con la caída. Después de la caída, el hombre se ve descubierto y aparecen esos tipos de emociones negativas, como que tuvo miedo y se escondió. El miedo no estaba por ahí, ni la ansiedad, ni la tristeza. ¿Ok? Sabemos que las emociones no son malas ni buenas, pero es cierto que antes de la caída del hombre, con la rebeldía y la desobediencia, como consecuencia nacieron. ¿Ok? Entonces, el alma empezó a vivir ciertas alteraciones y estas son algunas. Algunas. El Señor nos llama a que seamos prosperados en todo, es decir, que crezcamos y demás. Pero cuando no somos prosperados almáticamente hablando y espiritualmente hablando, es porque no hemos sanado circunstancias. Estos son algunos ejemplos. Personas que han vivido una vida descarriada, vicios, divorcios, violaciones, raíz de amargura, y están estancaditos en ese punto. Que su alma no se han desprendido de ella y entregado todo esto a Cristo, sino que todavía están viviendo y comiendo esas uvas agrias. Se está viviendo, comiéndose esto. ¿Ok? Entonces, estas alteraciones, todo es posible borrar y ser cuenta nueva en el Señor. Este punto que está acá es muy importante, me parece, es un material de consejería bíblica, y por eso le dejo por respeto al autor. Y es, tengamos en cuenta, primero que todo, ¿dónde está nuestra mirada? Todo lo que hagamos a nivel consciente o inconsciente, que es lo que hablamos, imagínense que este es un iceberg, ¿ok? Un iceberg, un trozo de hielo. La parte que está en la línea, que está dividiendo, es el mar, vamos a suponer, ¿no? La parte hacia arriba es lo que el hielo está mostrando, pero en el fondo es lo que está inconsciente o subconsciente, lo que está oculto, ¿ok? Entonces, tenemos que pensar dónde está nuestro corazón. Si mi corazón se encuentra en el yo, en el humanismo, el hombre, el centro, yo, el yoísmo, ¿ok? El corazón, el yo, es el centro de la personalidad y es central, que dirige e influye todas las áreas del alma, ¿ok? Entonces es como que tú eres lo que tu yo dice, ¿ok? Hay muchas filosofías que lo giran allí. Entonces, nosotros, si la persona va a sentir de que su centro es yo, va a actuar en su comportamiento, su sentimiento con base en ello, y a nivel consciente e inconsciente, en lo externo y en lo interno. La otra mirada es una mirada cristocéntrica. ¿Dónde está tu corazón? Si nuestro corazón está puesto, apegado a Cristo, que vivimos por su gracia y por su gloria, y apegados a Él, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos visibles y también los ocultos van a estar abrazados a Él. Ahorita nos daban un ejemplo, Mella nos daba un ejemplo del, no, yo no puedo estar actuando como antes, yo tengo que actuar y esto es una cuestión de voluntad, yo decido hacerlo. No de pronto va a venir un soplo y voy a cambiar de conducta, no, es nuestra forma. Bueno, esta parte pues habla de cómo aparecen las emociones, que era el sobre Adán y pues es un poquito más. En este punto me quiero detener un momentito y es, ustedes saben de qué es importante que nosotros sepamos darle un nombre a la emoción. Generalmente cuando a alguien le preguntas, ¿cómo te sientes? Te dice, con rabia, con miedo, con felicidad, con tristeza. Nos hablan de estas que están en el centro, de estas que están céntricas, generalmente. Pero es bueno que nosotros aprendamos a identificar qué emoción en el fondo me lleva. Por ejemplo, si yo tengo tristeza, y esa tristeza en sí me habla del desespero que tengo, y ese desespero es un desespero de que me siento desvalida o vulnerable. Entonces, fíjense que es importante que nosotros sepamos conocernos, ¿ok? Porque cuando tú y yo nos conocemos, es fácil llevarle a nuestro Señor y dice, Padre, me estoy sintiendo y tengo esta emoción, tengo este sentimiento, y lo quiero traer en tu presencia. Entonces, el alma necesita ser provocada a la madurez por la palabra de la cruz. Veamos, ya aunque sea que se siente humillado y demás, ridiculizado o la que sea, sabemos que todo esto es derrumbado, todo hablando de la negativa, es derrumbado, roto por la sangre de nuestro Señor. Y esto, dependiendo, y digo que es necesario, es porque también lo vamos a mirar con qué grado de madurez nos encontramos y ante que le presentamos a nuestro Señor. Entonces, la cruz siempre nos va a llevar a crecimiento en Cristo y conocernos también. Y el mismo espíritu, siempre digo, y es el mismo espíritu el que más nos conoce y es el que a veces nos puede decir, mira, a ti te pasa esto. ¿Por qué cuando ves a tal persona te sientes así? No es la persona esta persona te representaba a tal a tu padre, a tu abuelo, a tu abuela, a tu hermano, yo qué sé. Y por eso es que sientes ese malestar. Siempre tenemos que estar en plena comunión con el espíritu que él es el que nos va a guiar. Muy bien. Entonces es importante tener eso en cuenta y bueno, como nuestro tema es la salvación del alma, hay 4 aspectos y me parece importante que esto lo tengamos muy claro cuando hablamos de la salvación del alma, ¿a qué nos referimos? Que nuestra alma es salva cuando estos 4 áreas quedan cubiertas. Por ejemplo, la vida eterna. Aceptamos al Señor, nuestro Señor y Salvador.
y tenemos vida eterna, ¿verdad? Pasamos de muerte espiritual a vida eterna. Eso está perfecto. La siguiente, redención del pecado. Todos somos pecadores, estábamos separados de Dios, ¿verdad? Con esa decisión de hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador, implicamos que esos pecados ya fueron perdonados y borrados. Listo, esa está. La fe en Jesucristo. Tenemos que estar trabajando el músculo de la fe, ¿ok? De lo que creemos y lo que pensamos. Esa estamos en proceso y crecimiento. Pero esta última, esa es transformarnos y santificarnos. Esta es la que nosotros estamos en proceso. No somos como espiritualmente que vamos a volar y nada. Nosotros estamos en crecimiento y un proceso de maduración. Las otras, como vida eterna, redención de pecado, eso fue, te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador y te reconozco. Eso quedó hecho. Pero esta es tan importante. Y esa es cuando usted y yo encontramos personas que dicen, oye, mira aquella persona o esto, y eso que es cristiano y cómo se porta. Y mire, tú no que eres cristiano o cristiana, ¿por qué te portas así? Y es porque estamos en proceso de crecimiento, transformación del individuo, haciendo más semejante a Cristo y el pasar a estar en ese camino. Y es en ese camino que estamos. Y solamente el Señor sabe en qué nivel estamos, ¿cierto? Nadie puede sentirse más santo que otro, porque el único que nos conoce es nuestro Señor. Ese es un proceso, se llama santificación y es continuo. Y así que ahí andamos. Bueno, la solución sabemos que es, para volver a estar lo que teníamos antes, es que nuestro espíritu fue regenerado, nuestra alma, recuerden al segundo del barco, tiene que ser gobernada por el espíritu. Esa es la que tenemos que llevar este pensamiento, esta emoción, Señor, sujeto a tu palabra. Tiene que ser gobernada. Y nuestro cuerpo es sano y también confesando lo que es la realidad que el Señor nos entregó. El Señor no nos entregó mentiritas, el Señor nos dijo verdad. Entonces, la evidencia de que nuestra alma está siendo confortada a la imagen de Cristo es que cada día somos más independientes y tomamos las decisiones en la vida escuchando la voz de Dios. Estamos cada día afinando más nuestro oído. Y en proceso de maduración, no sé si me estoy pasando de tiempo, en proceso de maduración o de salvación es esto. Hay dos etapas. Una es la etapa inicial, y de base con esta, en primera de Pedro 1 del 8 al 9 dice, a quien amáis sin haber visto, es quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta salvación inicial es en la que hablábamos, aceptamos y al Señor y recibimos esas bendiciones. Y la segunda etapa, pues vemos una base bíblica, primera de Pedro 2, 1, 3, desechando, pues, tú y yo estamos en proceso, ¿no? Dice, desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Deseen como niños recién nacidos leche espiritual, la palabra, ¿no? No adulterada, para que con ella crezcan con salvación y, sigan, habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces, esta segunda etapa es la reconfiguración, donde estamos regenerando, pero nuestra alma, ese proceso, así como el plátano, esa primera parte verdosa, o que nos encontramos en maduración, igual que el tomate que ponemos ahí, ¿no? No podemos reconfigurar el alma sin la regeneración del espíritu. Es decir, una persona no puede decir que está en este proceso de reconfigurar su alma o de santificarse sin antes no haber aceptado al Señor Jesús, porque lógico, primero es necesario, ¿no? Entonces, la sanidad es un proceso, eso nos tiene que quedar claro, y se obtiene mediante acercándonos a Cristo. Cristo nos compró en la cruz, lo sabemos. Su compra no es para que vivamos nosotros mismos y vivamos bien. Nosotros morimos a nosotros y vivimos para Él. Es para vivir para Él. ¿Mm? Quien Él fue el que entregó y ya somos suyos. Él nos compró. Él fue el que entregó su sangre. Él nos dio la salvación del alma. ¿Y cómo saber si estamos en este nivel de salvación del alma? Hay unas características básicas. Y es que si nosotros nos mantenemos en gozo y en paz, eso nos da un indicador cómo nos encontramos a nivel de nuestra maduración espiritual. Aunque nos encontramos en tormentas, en crisis, en situaciones de agobio, pero tú sabes que tienes una paz y un gozo que esto no tiene lógica, porque las circunstancias da para que estemos llorando. Pero sabes que si tienes el gozo y la paz, y eso es lo que te mantiene, sabes que te estás dirigiendo más a nivel espiritual que por lo que las circunstancias nos muestran. Otro es importante, la importancia de la salvación del alma. Y esto me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Qué aprovecharía el hombre si ganara todo el mundo pero perdiera su alma, no? El alma necesita la cruz para ser absorbida por el espíritu. Una vida sin Cristo es un fracaso. Y he escuchado varios cantantes
varios cantantes yankee, Daddy Yankee, creo que se llamaba, se llama este chico, y este joven hablaba de que le ofrecieron miles de millones de dólares, o sea, porque regresara a sus canciones, y él decía, y él hacía, justo, vi este video con esta, cuando estaba preparando esto, ¿qué aprovecharía el hombre si ganara a todo el mundo pero perdiera su alma? En su testimonio que daba en las redes, y yo, es cierto, es que no vale nada. Por mucho, fíjense, este hombre, este muchacho le entregan de todo, pero se echa para atrás y se devuelve al camino. Riquezas materiales, fama internacional, inteligencia o lo que sea, nada tiene peso. Todos nosotros nos hemos extraviado, nos dice la palabra en Isaías, como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir a nuestro. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Él lo tomó. El que está perdido es porque quiere. Mire, hoy por hoy, miren esto donde estamos. Hoy aquí pueden estar viendo en cualquier lugar del planeta. Toda palabra y la palabra del Señor se está corriendo. Todo el mundo habla de Jesús. Jesús, Jesús, a escondidas Jesús. Y el que se pierde es porque quiere, porque es que ya hay pocas excusas, muy poquito, y hay personas, y aún así, misioneros, evangelistas, van por todo el mundo llevando las buenas nuevas de salvación, porque la palabra nos enseña que es que toda la tierra proclamará su nombre, y estamos en ese camino, ¿ok? Entonces, la victoria, en conclusión, está en Cristo, y que hay que invocar a Cristo. Él se llevó el pecado, y declara la palabra, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, habiendo muerto para nuestros pecados, para que vivamos para justicia, para que nuestras heridas fueran sanadas. Y me gustaría saber si Mella o Marta, alguna porfa, me puede leer esta parte. Voy a darle. Esto que está acá. Sí, el cuadrito, el rectángulo, porfa. Dice, el alma puede escoger obedecer la voluntad de Dios o puede oponerse a ella y seguir la voluntad de las tinieblas y el engaño, según lo que Dios dispuso por diseño. El espíritu es la parte más noble y debe controlar todo el ser del hombre. Sin embargo, la parte principal de la personalidad del hombre, la voluntad, pertenece al alma del hombre. La voluntad del hombre, parte del alma, tiene potestad de escoger si permite que el espíritu gobierne o si deja que lo haga el cuerpo y todo lo externo por los sentidos. Debido a que el alma es tan poderosa, la Biblia la llama alma viviente. El alma viviente. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, me apoya con estas dos lecturas? Marta, Marju. Dios, Efesios 1:7, dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Hebreos 9:22. De hecho, según la ley, perdón que se me fue la imagen, listo. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así es. Ven a Cristo y sálvate. Recuerda, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así es, así es. Marju, Mella. Sí. Miren, estos son unos consejos sobre las que me encantaron. Yo digo, no los puedo soltar. Consejos de la salvación del alma. Mella, por favor. Consejo de la salvación del alma. O sea, puedo leer, como hay tres, puedo leer uno de ellos, ¿no? Sí, por favor. Vale. Consejo de Pablo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que está en ti, que te ha sido dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Dedícate a estas cosas, ocúpate de ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te escuchan. Timoteo 4:13-16. Así es, así es. Fíjense, en esos consejitos, como estamos salvando el alma porque estamos en proceso, recordemos el tomate y el plátano, ¿verdad? Estamos en ese crecimiento y Pablo dice, lea la palabra, pendientes a estar cuidando la doctrina, escuche. ¿Alguien más, por favor, apoya qué más dijo Pablo? Otro consejo de Pablo. Sí, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia.
Ocupaos vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2, 12, 13. Imagínense este consejo de Pablo. Ese consejo de Pablo es, mira, es que hay personas que pueden decir, ay, no, ahí viene el pastor, o ahí viene yo, que sé, mi mamá, mi papá. Vamos a portarnos bien, entre comillas, que nos vean de que nos estamos portando y que somos súper juiciosos. No, no es a vista del hombre. Aquí se trata de verdad de que el que es por pleno convencimiento, por determinación, por convicción, cuál es nuestra conducta. Y no escondidas, como dice a él, ¿no? No solamente en mi presencia, en todo momento, ¿verdad? Salvación con temor y temblor. La siguiente, Milla, por favor. Con vuestra paciencia, consejo de Jesús, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En Lucas 21, 19. El que ama su vida, alma la pierde. El que ama su vida, alma la pierde. Y el que aborrece su vida, alma en este mundo la conservará para vida eterna. Juan 12, 25. Por lo tanto, desechando toda suciedad y maldad que sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Así es, así es. Entonces, paciencia, aborrecer nuestra propia vida, más bien fijarnos en la de él y no intentar engañar a nadie. El perdón es una parte muy importante en este crecimiento de la salvación del alma. Sabemos que el perdón es la llave que abre puertas para sanidad y da habilidad para amar otra vez, para librarnos de esas cadenas, ¿verdad? Y es todo lo que tenía para compartir. Antes de finalizar por completo, pues sí, me gustaría que cerráramos los ojitos, ¿verdad? Y coloquemos al Señor sobre estos aprendizajes que el Padre nos ha traído. Señor, damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos has brindado sobre tu palabra, papá. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que avives el Espíritu Santo que habita en nosotros. Señor, que todo pensamiento que tengamos, Señor, diferente a lo que tú has propuesto para nuestras vidas, anulado y cancelado en el nombre poderoso de Cristo. Que estemos apercibidos, Señor, cuando algo no te pertenece, cuando algo está fuera de tu palabra, mi Dios, y podemos entregártelo confiadamente a ti, papá, porque sabemos que somos tuyos, Señor. Tuyos somos completamente, eres nuestro Señor. Toma dominio y control de nuestra vida. Y le decimos a nuestra alma, te callas, a nuestra mente te callas, y te sometes y te sujetas a la voluntad de Cristo, al Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo, Señor, permite que siempre nuestros pensamientos, nuestras conductas sean guardando nuestro cuerpo como templo de tu Espíritu. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros y en medio de nosotros, Señor, guardando, Señor, y te pedimos, Señor, así como el Padre nuestro, Señor, que llevemos cautivo todo pensamiento a tu obediencia, mi Rey. Ya nos pedimos, Padre amado, de que nos libres de todo mal, que líbranos de tentaciones, papá. Líbranos de tentaciones, Padre Santo, y permítenos, Señor, poder crecer cada vez más hasta estar semejantes a ti, mi Dios. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que cada día nuestra vida se parezca más a tu presencia, que cada vez que nosotros salgamos de nuestra intimidad contigo, papá, tengamos tu perfume, que nuestra alma esté acallada, recibiendo solamente la voz del Espíritu, que cada una, aún las personas puedan sentir tu fragancia al estar cerca nuestro, que ya nosotros estemos completamente muertos y que seas tú, Espíritu, llenándonos cada vez más y más. Gracias, Padre, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. No permitas que tropecemos con ninguna piedra, Señor, porque sabemos confiados de que estamos abrazados y que tú, como poderoso gigante, allanas nuestro camino. Declaramos, Señor, este es un tiempo de victoria y de crecimiento. Damos gracias por este espacio, damos gracias por Lámpara Encendida, por Sanando Heridas, por el voluntariado y por todos los miles de personas, Señor, que se unen a esta plataforma, a este canal para poder recibir de tu palabra y crecer, Señor, en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.